Bueno, entonces en este video vamos a revisar la estructura que sigue este generator, viendo archivo por archivo. Bueno, en primera instancia vamos a tener un package.json en el que vamos a guardar precisamente todas aquellas dependencias mm, que van a ser utilizadas, ¿no?, en este proyecto. ¿Ya? Este fichero package ya lo habíamos visto anteriormente y bueno, es el que maneja npm, ¿no? En lo que está el esquema que sigue package.json. Bueno, se define la versión, la página de donde se obtuvo, bueno, si es que tiene dependencias, ¿no?, etcétera. Bueno, esto no es propiamente tal de generator, pero igual. Readme.md es el archivo que se encarga de mostrar una wiki, ¿no?, en GitHub o en cualquier repositorio. Y bueno, esta es la guía que seguimos nosotros para poder instalarlo en el video anterior, ¿no? Luego viene docs.md, que este es un fichero que permite, o que es generado, mejor dicho, con la documentación con el script de documentación, donde aparece toda la descripción de cómo usar nuestra API. Bueno, este archivo gitignore son aquellos archivos que tienen que ser ignorados cuando uno hace un commit, un push al repositorio. .emp son las variables de entorno de la aplicación, que las estuvimos ocupando la vez pasada. JWT es la que maneja la sesión, la aplicación, la sesión de cada usuario. Master key es la clave de administrador. Y SendGrid es una clave que se ocupa en caso de que perdamos la master key, ¿no? .env.example es un ejemplo, ¿no?, de cómo este fichero .env debería ir seteado. Editor config es la configuración del editor de texto, ¿no?, los espacios de indentación, el charset, etc. Bueno, acá está el archivo JSON de configuración de Yeoman, en la que, bueno, describe a esta aplicación, ¿no?, creada mediante Generator. Y dice que, bueno, el código fuente está en src, el de la API aquí en API, y los métodos de autentificación, ¿no? Bueno, aquí se describe el lenguaje que se ocupa, los add-ons, etcétera, así como las variables globales, como pueden ver aquí, están definidas. Bueno, lo otro es el archivo Babel y ¿cuál nos falta? El archivo Slint. Bueno, este se describe, ¿no?, el parser que está ocupando, ¿no?, y si es que, bueno, básicamente el fichero de configuración para Slint, que es esta aplicación o complemento, ¿no?, que comprueba la sintaxis de la escritura de JavaScript, ¿no? Bueno, y finalmente Babel, que tiene la misma estructura. Bueno, lo interesante de package.json es que tenemos una serie de scripts que vienen construidos, ¿no?, desde este generator. Tenemos dev, que lo que hace es configurar el entorno y crear la base de datos de desarrollo. Más adelante vamos a ver cómo es que funciona esto. Bueno, lint en caso de que queramos utilizarlo, ¿no? Docs lo que hace es generarnos la documentación, genera este directorio que está acá. Y bueno, lo otro que es start, ¿no?, que lo que hace es propiamente tal montar la, la aplicación. Bueno, hay una serie de cosas más, ¿no? Eso es bastante interesante. Bueno, dentro de test tenemos un fichero que lo que hace es configurar una serie de variables de entorno para poder, bueno, acá se define un método que es before all, after all. Bueno, antes de todo lo que hace es conectarse, ¿no?, a
a esta base de datos MongoDB. Ya vamos a ver de dónde viene eso. Si nos damos cuenta, viene de config. Y bueno, after each, que lo que hace, bueno, es obtener cada uno de los objetos existentes de la base de datos. Dentro de Node Modules tenemos Node Modules. Tenemos todos los módulos que son instalados cuando uno se npm install y que son especificados acá, ¿no? En Docs, bueno, tenemos esta página que es generada por este mini script que viene con Generator. Y bueno, viene su propio CSS, sus imágenes, etcétera. Bastante interesante. Tiene sus propias librerías incluso de lo que es jQuery, lo que es Bootstrap, etcétera. Bueno, finalmente lo más importante de acá es en src, que es donde está nuestro código fuente. Vamos a tener tres archivos. El primero de estos es app.js. App.js lo que hace es generar una instancia, ¿no?, de Express y conectarse a la base de datos para finalmente servir la aplicación. Este método que está acá, setInMediate, lo que hace es este server, que lo hace mediante HTTP, que si nos damos cuenta lo exporta directamente. Bueno, crea el servidor y después finalmente hace un listen en el puerto. El port, la IP y emp son todos exportados de este config, que está en la misma carpeta, si nos damos cuenta. Entonces vamos, bueno, eso es lo que hace esta. Vámonos a config. Bueno, en config lo que se hacen es definirse una serie de variables, de constantes, que son utilizadas según el contexto en el que se está ejecutando la aplicación. Bueno, traemos path, ¿no? Y bueno, esto de los datos. Bueno, acá lo más importante es que vamos a tener tres ambientes: el de producción, el de desarrollo y el de test. Para cada uno de estos, el generator genera una base de datos automática en nuestro, en este caso en el localhost donde tengamos instalado MongoDB. También, ahora si vamos a test, vamos a entender entonces por qué es que nos conectábamos a mongo.uri, ¿no? Y es que precisamente ese mongo lo traemos de config. Y es acá en config donde se setea, dependiendo de cada uno de los entornos en los que nos encontremos, la variable mongo con su respectiva URI, ¿no? Y es que esto está definido o se define mediante estos scripts que están acá en package.json. Entonces cuando corremos dev, se setean las variables correspondientes. Cuando corremos prod, se setean las variables correspondientes. Y cuando se setea test, se setean las variables correspondientes. ¿Ok? Bueno, eso para entender un poquito cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, independiente de la manera en la que... independiente de la manera, porque si se dan cuenta, esto es algo que está acá, ¿no? Independiente de la manera en la que esté esta base de datos, ¿no?, vamos a tener esta serie de variables que van a ser para todos, ¿no?, en cualquiera de los casos, que va a ser, bueno, las tres llaves, ¿no?, que nos facilita el generator, la IP, el puerto, el directorio raíz y la variable en la que nos encontramos. Bueno. ¿Qué más? Bueno, estas son en realidad una serie de funciones que lo que hacen acá es verificar las variables de entorno, ¿ok? Bueno, config, entonces eso es a grosso modo lo que hace. Entonces, de ahí nace config. Entonces tenemos index, que lo que hace es traer el core de Babel y exportar nuestra aplicación. O sea, el orden sería el siguiente: index exporta la aplicación app,
app trae consigo todas las constantes o las variables definidas en config, ¿vale? Las constantes de acá son funciones, pero cada una de estas funciones define estas variables, ¿no? Que son ocupadas después finalmente o importadas finalmente por app.js. Lo interesante es que esta función entrega el nombre de la variable de entorno y comprueba que esté funcionando, ¿no? Mediante process.env, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Bueno, y acá finalmente se buscan lo que son las variables, ¿no? Bueno, entonces ese es el orden. Primero viene index, luego app y después config. Ese es como el orden en el que se van importando las cosas. Entonces vamos a tener además una carpeta, un directorio de servicios en el que van a estar cada uno de los servicios que se utilizan en la aplicación. Ya está lo que es el login de Facebook, que lo que hace es mediante Passport. Se dan cuenta acá, pero la diferencia sí que vale la pena recalcar es que Passport hace uso de Facebook. Ahí sí, Passport hace uso de Facebook para poder utilizar la API de Facebook y loguearnos con Facebook. Bueno, y aquí están todos los servicios, ¿no? Está Mongoose, JWT, etc. Bueno, SendGrid es para recuperar la contraseña de administrador. Response es el que setea, ¿no? Estas variables y los estados, las constantes que son en el fondo estados de success, ¿no? Not found y auth or admin con 401, 404 y 200, ¿vale? Bueno, mongoose jwt.auth básicamente define cada una de las variables, ¿no? Mediante JWT, que es importado directamente desde el web token. Si se dan cuenta, también traemos lo que es jwt.secret, secret de config, ¿no? Que esté acá. Y esa precisamente es una variable que se define acá, ¿no? Bueno, entonces con eso estamos. Bueno, y finalmente la más importante, que es la API. Y dentro de API, bueno, vamos a tener todas las APIs que nosotros tengamos. ¿Cuáles vienen incorporadas? Vienen incorporadas en user y auth. Auth se encarga de hacer la autentificación y user es el de los usuarios, el control de los usuarios. Bueno, dentro de API vamos a tener un gran fichero que en el fondo va a manejar las rutas de la API. ¿Ok? Como va a manejar las rutas de la API, aquí entonces van a ser necesarias añadir las nuevas rutas, aunque por lo general no va a ser necesario porque vamos a utilizar REST2.api, ¿no? Para generar nuestras nuevas API. Bueno, todas las APIs que creemos siguen esta estructura de un modelo, un index y un controlador. Cada uno de estos ficheros viene con su archivo test en el caso de que queramos correr en ambiente de testing, ¿no? Acá básicamente lo que se hace es declarar una serie de variables ficticias para poder hacer pruebas unitarias, ¿no? El controlador, bueno, vamos a ir analizando cada uno de estos ficheros. Bueno, vamos a tener un index, un modelo y un controlador. En primera instancia vamos a tener un index que nuevamente va a ser el que va a manejar las rutas, ¿ya? Este fichero que maneja las rutas va a estar sobre la ruta que ya se definió en la API, acá afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos /users, si escribimos localhost /user entonces este fichero debería ser el que nos dice qué va a pasar, ¿no? Aquí. Entonces cuando vayamos a users bueno, se va a ejecutar eso. Cuando hagamos users /me, esto, algún ID, eso, etcétera, ¿no? Ahora bien, estos métodos, como vemos, showMe, index, show, etcétera, si nos damos cuenta, acá son exportados, o digo importados desde el controlador. Resulta que el controlador
es quien define estos métodos como constantes, ¿no? Que son en el fondo funciones que utiliza, bueno, los que lo importan. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos el destroy, qué sé yo, el index, el update, y bueno, define los procedimientos, ¿no? Para poder conectarse con la base de datos. Asimismo, cómo se configuran cada uno de los estatus, ¿no? Finalmente, el modelo es un esquema de Mongoose para poder hacer las consultas a la base de datos, ¿no? Bueno, básicamente, si es que lo comparamos con Laravel, este sistema o este orden de los ficheros constituyen un recurso. El controlador con su index constituyen el recurso para poder acceder al modelo de, en este caso, nuestra entidad que viene siendo el usuario, ¿no? Bueno, y esta misma lógica se sigue, ¿no? en todos. Por ejemplo, este cuaderno que fue el que creamos la vez pasada, es lo mismo. Tenemos un index que se te da las rutas, las subrutas de la ruta, ¿no? El controlador que va a manejar, ¿cierto? Cada uno de estos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Lo que es el modelo, ¿no? Que acá se muestran básicamente. Y bueno, acá, ojo, que se declara un método, ¿no? Propio del esquema, que es view, que lo que hace es definir una constante, ¿no? Para mostrar todos los archivos de del propio esquema, ¿no? Entonces acá hacen un uso muchísimo más efectivo de el esquema de Mongoose y de, bueno, la petición y el manejo de la petición hacia MongoDB. Bueno, entonces hasta aquí este video. En el próximo video vamos a integrar AngularJS a este proyecto y vamos a además bueno, subirlo a Heroku y en local y consumir la misma API pero dentro del mismo proyecto, y después vamos a hacer en otro servidor Node.js el frontend, o sea, va a ser un cliente totalmente aparte en otro servidor, en otra aplicación incluso de Heroku, y vamos a consumir esta misma desde nuestro otro cliente, ¿ok? Y bueno, hasta ahí yo creo que va a llegar el video.